Bueno, ahora vayamos a la parte práctica. El ejercicio número uno nos dice, en una gráfica de desplazamiento versus distancia de una onda transversal viajando en un medio, bueno, se muestra tres partículas en el del medio P, Q y R. Entonces ahora nos dicen para cada partícula determinar si su velocidad es positiva, negativa o cero. Y entonces la velocidad está dada por la siguiente fórmula. A ver, primero vamos a describir esto. Bueno, la velocidad instantánea es la diferencial de del desplazamiento entre la diferencial de tiempo. ¿Ok? O bueno, si es que no quieren verlo con diferenciales, simplemente delta de x entre delta del tiempo. ¿Ok? Y entonces ahora nos piden determina si es que es positiva, negativa o cero. Ok, la que determina si es positiva o negativa es el desplazamiento, hacia dónde se está yendo. Si es hacia arriba, es positiva. Si es que se está yendo hacia abajo, es negativa. Así de simple. Entonces, acá, ¿hacia dónde se está yendo? ¿O a dónde quiere irse, por así decirlo? Sabemos que no puede ser cero la velocidad ahí. ¿Por qué? Porque está en el punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio recuerden que la velocidad es máxima, no es cero. No se vayan a equivocar con eso. Entonces, en el punto P, esta posición, bueno, el desplazamiento que tiende a hacer en un futuro, en un cuarto del periodo, es positiva. Entonces en el punto P es positiva, ¿ok? Es positiva porque tiende a irse arriba, ¿no? Por lo que dice la gráfica. Ahora en el punto Q, sabemos que en los puntos donde están las amplitudes máxima de formación no hay velocidad. La velocidad instantánea es cero. ¿Ok? Entonces en el punto Q, cero, no hay velocidad. En el punto R, sabemos que tiende a ir abajo, como dice la gráfica, va a ir abajo. Porque si vemos lo que es antes, lo que va a pasar, lo que nos dice la gráfica, nos dice que esta partícula va a bajar. Entonces, como va a bajar, va a tener un desplazamiento negativo. Entonces, por lo tanto, R negativo. Y ahora, nos dicen, hay que hacer otro diagrama de básicamente todo esto desfasado periodo medios o un medio del periodo. Bueno, es sencillo, simplemente por ejemplo agarremos una partícula acá, una partícula Z, y entonces acá de este punto hasta este punto sabemos que es un cuarto del periodo, de este punto hasta este otro punto es otro cuarto del periodo. Entonces sabemos que desde acá hasta acá es un medio del periodo. Entonces acá debería estar la otra partícula. Acá, igual un medio del periodo después, sería hasta este otro punto, ¿no? Entonces, uniendo los puntos, vendría a ser algo parecido a esto. ¿Ok? Y se acabó. Nada más por ese ejercicio. Entonces la B ya estaría hecha. Ahora, en el ejercicio 2 nos dicen, esta gráfica igualita, desplazamiento versus distancia, de una onda longitudinal, ok, está viajando en un medio de izquierda a derecha, perdón, ok, y acá igual se muestran otras partículas, cuatro partículas del medio, y ahora primero nos dicen cuál es la amplitud de esta onda. ¿Ok? Recuerden antes de ir, recuerden que estas partículas al ser longitudinales no van perpendicularmente, van en dirección a la onda, ¿ok? Van de esta manera, no van perpendicularmente, ¿ok? Nada más por esa parte. Entonces la amplitud, simplemente ver a la gráfica, desde el punto de equilibrio hasta el punto de máxima deformación, 10. Amplitud, 10 milímetros, nada más. Después, ¿cuál es el punto de las partículas donde es el centro de compresión? Sabemos que el centro de compresión y el centro de rarefacción no pueden estar en los extremos, así que P y R no pueden ser de ninguna forma, así que es entre Q y S. ¿Y cómo determinar? Para que sea en compresión, esta partícula debe tender o debe en un futuro irse hacia arriba, es decir, no pueden ser negativas, para que sean compresión, ojo, para que sea compresión. Entonces acá, esta partícula S, ¿hacia dónde va a ir? En un cuarto del periodo, hacia arriba, ¿no?
Entonces, S es la partícula que está en el centro de compresión. Ok, y después, un cuarto del periodo después, el desplazamiento de la partícula P es cero. Sí, perfecto, es cierto. Un cuarto del desplazamiento, un cuarto un cuarto del periodo después es cero. Ok. Ahora debemos saber, podemos escribir cuál es el desplazamiento para cada partícula. Si acá es cero, ahora Q va a irse hacia acá, ¿no? Esto ya no va a ser P, va a ser Q. ¿Y Q cuál es el desplazamiento? Q sería menos 10 el desplazamiento. Ahora, esto ya no va a ser Q, va a ser R. ¿Y R cuánto es el desplazamiento? 0. Está en la posición de equilibrio. Y ahora, esto ya no va a ser R, va a ser S. ¿Y cuánto es el desplazamiento? S será 10 milímetros. Nada más por esa pregunta. En esta pregunta 3 nos pide cuál es el desfase de las oscilaciones de X y Y. Ok, esta es una onda viajera, la dirección de la onda, perfecto. Entonces, es muy sencillo. Sabemos que de este punto hasta este otro punto, esta distancia, por así decirlo, es 2pi. Y ahora, ¿cuánto será la mitad? Porque acá está exactamente la mitad y desde acá hasta acá. Será pi, ¿no? Y entonces, nada más y nada menos que eso, es lo único que tenemos que decir. Ese sería el desfase. El desfase sería pi, es decir, 180 grados. Pi. Nada más. La letra D es la opción. El ejercicio 4 nos dice, una onda viaja a través de una cuerda estirada. Y esta es una gráfica de desplazamiento versus tiempo para dos partículas en esta cuerda. Y entonces, ¿cuál es la frecuencia de la onda? Para resolver esta pregunta tenemos que saber lo siguiente. La frecuencia es la inversa del periodo. ¿Ok? Y entonces, en este caso, ¿cómo hallamos el periodo? De este punto hasta este otro punto sabemos que es un cuarto del periodo. ¿Y este un cuarto del periodo cuánto vale? Acá está en la gráfica, de hecho lo reescribo para que se note mejor. Es 15 milisegundos. Entonces, despejando el periodo, básicamente sería 15 por 4, 60 milisegundos. Y entonces sería el inverso 60 milisegundos. Ojo con las unidades, porque tenemos que representarlo en segundos. Entonces, sería 1 entre, bueno, escrito en esta notación científica, sería 60 por 10 a la menos 3, porque es el prefijo mili. ¿Ok? Milisegundos. Y esto nos sale 16.6 periódico puro, pero redondeando a tres cifras significativas, 16.7 Hz. La letra B nos dice cuál es el desfase de estas dos ondas. Bueno, de las oscilaciones, mejor dicho, no de estas dos ondas, de las oscilaciones de estas dos partículas. Entonces el desfase está dado por lo siguiente. Este punto, elegimos dos crestas iguales o dos valles iguales, los que tú quieras, o dos puntos iguales. Yo voy a elegir dos crestas porque, bueno, me acostumbré. Entonces sería esta cresta y la cresta adyacente de la otra onda. Entonces, ¿cuál es el desfase? Sabemos que de acá hasta este otro punto es pi medios, ¿cierto? Pi medios. Y de este punto hasta este otro punto, pi medios. Porque sabemos que el periodo entre 4 es igual a pi medios. ¿Ok? Eso lo sabemos. Y entonces, ¿cuánto es pi medios más pi medios? Pi. Entonces, simplemente el desfase es pi, es decir, 180 grados sexagesimales. La C nos dice, la onda es de 60 centímetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia la mínima diferencia entre estas partículas? Bueno, esto se puede observar en la gráfica igualito, o elegimos dos crestas o dos valles, los que ustedes quieran. En este caso, dos crestas, podemos hacer lo mismo.
Y entonces, como había dicho, ¿cuánto es la distancia en términos de lambda, en términos de la longitud de la onda, de este punto hasta este punto? ¿Sí o no? Que eso es lambda cuartos. Ahora, de este punto hasta este otro punto, donde está la otra cresta o el otro antinodo, también es lambda cuartos. Y entonces, lambda cuartos más lambda cuartos, lambda medios. Entonces, sabemos que esta distancia es lambda medios. Y entonces lambda es 60 centímetros. Entre 2 sería 30 centímetros. Nada más. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Una onda viaja de nuevo a través de una cuerda estirada a una velocidad de 30 metros por segundo. A un punto particular un punto particular de la cuerda tiene un máximo de desplazamiento cuando t es 0 y retorna al equilibrio en la posición t igual a 2 milisegundos. Cuidado con eso, no son segundos, son milisegundos. Calcula el periodo de la onda. Okay, para la A tenemos que graficar un poco lo que vendría a ser, a lo que se parece esta onda. Tener una noción de cómo es. Entonces sabemos que la onda en T0, acá es 0, claro, entonces tiene su máximo, es decir, la cresta está en T0, claro, cuando el tiempo es 0. Y entonces estaba así, estaba así, etcétera, ¿cierto? Y después, cuando el tiempo es 2 milisegundos, después de 2 milisegundos, está en el punto de equilibrio. Es decir, acá. Ese punto, mejor lo voy a representar con otro color. Este punto. Cuando t es 2 milisegundos. Cuando t es 2 milisegundos. Entonces ahora hay que calcular el periodo de la cuerda. Entonces si lambda, un cuarto del periodo es igual a 2 milisegundos, despejando, el periodo tiene que ser 8 milisegundos. ¿Ok? Nada más. Ahora, para la B, ¿cuál es la longitud de onda? Ok. Tenemos la velocidad. Ok, sabemos esta fórmula. La velocidad es igual lambda por frecuencia. Despejamos lambda y nos queda que lambda es igual a la velocidad entre la frecuencia. Ya, pero no tenemos la frecuencia. No hay problema, porque sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, lambda es igual velocidad por el periodo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad de esta onda? 30 metros por segundo. ¿Y por qué lo multiplicamos por el periodo? 8 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Ok? Cuidado con las unidades. Y entonces, lambda nos quedaría como 0.24 metros o 24 centímetros. Pero en el Sistema Internacional de Unidades sería de esta manera. Ahora, la pregunta 6 nos dice, una onda sonora con una frecuencia de 800 Hz tiene una velocidad de 350 metros por segundo. Ahora calcular la longitud de onda. Bueno, sabemos, simplemente tenemos que hacer esta operación básica de la velocidad entre la frecuencia. Entre la frecuencia que vendría a ser 800
Hz, y esto debería darnos a ver, debería darnos 0.44 metros. Listo, nada más. Y después para la B, este lado, nos dicen la mínima distancia del centro de compresión y el centro de rarefacción. Básicamente nos están diciendo la distancia entre dos nodos o entre dos puntos que están en equilibrio. Sabemos que la onda es de esta manera, ¿cierto? A ver, con otro color. Es algo así. Y ahora, sabemos que esta tiene su punto de equilibrio, bueno, los dos ejes. Y entonces nos pide entre esta distancia, entre un centro de compresión, que vendría a ser esto, y un centro de rarefacción, que vendría a ser esto. ¿Cuál es la distancia? Evidentemente la distancia sería lambda medios, ¿cierto? Entonces acá vendría a ser la mitad de esta longitud de onda. Lambda medios es igual a esa distancia, entonces por lo tanto sería 0.44 entre 2, y esto vendría a ser 0.22 metros. Esa sería la respuesta para la B. ¿Ok? En este ejercicio nos dicen que un estudiante diseña un experimento que más que nada es para medir la velocidad del sonido. ¿Ok? La velocidad del sonido. Eso es el propósito del experimento. Y entonces, nos dicen que están separados por una distancia de 1.80 metros y están conectados a un contador digital, etcétera. Ok, y nos dicen que el estudiante puede controlar la tasa de muestreo del contador. Ok, ¿cómo así tasa de muestreo? ¿Qué significa eso? Es decir, ¿cada cuánto saca una muestra? ¿Cada cuántos segundos saca una muestra? ¿Ok? Cada cuántos segundos saca una muestra. Esa es la tasa de muestreo. Y entonces, en el rango de 100 Hz hasta 5 kHz. ¿Ok? Eso es el rango de la tasa de muestreo. Ahora nos dicen que ¿por qué 100 Hz es insuficiente para poder hallar esto? Ok, entonces la tasa de muestreo es igual a 100 Hz en este caso, ¿cierto? Ok, esto lo voy a reescribir. Mejor lo voy a poner de esta manera. La tasa de muestreo es 100 Hz. Entonces, cada cuánto tiempo hace una tasa de muestra, hace una muestra. Cada cuánto tiempo nos da una muestra. Cada cuánto tiempo nos da una muestra. Sería la inversa, ¿cierto? O sea, estamos hablando del periodo en este caso. 1 entre 100. Que nos da 0.010 segundos. Y ahora, nos dicen que esto es insuficiente, esta tasa de muestreo es insuficiente. Pero ahora, ¿por qué? Nosotros sabemos que, bueno, ellos dicen tome la velocidad del sonido como 340. Entonces hay que tomarlo como 340 metros por segundo. ¿Ok? Y entonces, nosotros sabemos por, bueno, física básica, que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Y nosotros queremos hallar el tiempo, entonces simplemente sería el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Ok? Entonces esa es la relación que vamos a utilizar. Que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Y entonces tenemos todo para hallar el tiempo. El tiempo, bueno, la distancia sería 1.8
La velocidad sería 340 metros por segundo. Y esto da 5.3 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Ok? Es decir, el tiempo que que se demora es 5.3 milisegundos. Y evidentemente, miren, el tiempo que se demora en viajar, el tiempo que se demora en viajar esta onda sonora es es menor, de hecho, es menor que el tiempo que se demora en poder grabar una muestra a este dispositivo. ¿Ok? Es decir, si es que no pueden grabar la muestra a tiempo, ¿cómo el resultado puede ser exacto? No hay forma. Es por ello que en este caso, debido a que el tiempo es menor y el tiempo en el que se demora a grabar cada muestra es el doble prácticamente, es el doble que esto, entonces por lo tanto no se puede utilizar esta configuración y entonces es insuficiente, como lo dice acá, para este propósito. Parte B. La parte B nos dice que el estudiante dice que el porcentaje de incertidumbre será menos de 5% cuando se ponga la configuración de 5 kHz. Ok. Y entonces, la nueva tasa de muestreo es igual a 5 kilo, o sea, por 10 a la 3 Hz. Entonces, muestreo. Ok. Y entonces, el tiempo que se demora para tomar cada muestra se representa de esta manera. El tiempo es igual a 1 entre 5 por 10 a la 3 Hz. 0.2 milisegundos. ¿Ok? Vendría a ser 0.2 milisegundos. Y entonces, recuerden que eso no es todo. Eso es la capacidad. Lo que voy a resaltar ahorita es la capacidad que tiene este dispositivo para poder tomar datos. Cada cierto tiempo toma datos y ese es este tiempo, cada 0.2 milisegundos. Y miren, este tiempo que se demora, sí o no que es menor que el tiempo que se demora en ir y el tiempo que se demora en viajar esta onda de sonido. Es por ello que va a ser mucho más exacto el valor que logren sacar de este experimento, porque la configuración es la más adecuada. ¿Ok? Es la más adecuada porque está dentro de ese rango de lo que esta onda sonora viaja, el tiempo que le toma llevar a esta onda sonora viajar en esa distancia específica. Entonces, esta sí es la adecuada. ¿Y cómo podemos sacar la incertidumbre? El porcentaje de incertidumbre simplemente tenemos que dividir 0.2 entre 5.3 milisegundos por 100. Y esto, es el porcentaje. Y entonces el porcentaje nos saldría aproximadamente 4%. Y entonces 4% es menor que 5%. Entonces, por lo tanto, cumple la regla. Ok, y ahora nos dice que un celular utiliza ondas electromagnéticas con una frecuencia de 1500 MHz y entonces nos piden utilizar, hallar lambda y en qué parte de este espectro electromagnético pertenece. ¿A qué parte de este espectro electromagnético?
Entonces no sabemos cuánto es lambda. Y entonces, ¿cuál es la ecuación que une estos dos datos? Lambda por frecuencia. Despejando lambda sería lambda es igual velocidad entre frecuencia. ¿Cuánto es la velocidad? Velocidad de la luz en el vacío entre la frecuencia, que sí nos la dan, 1500 por 10 a la 6 Hz. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da 0.20 metros, es decir, 20 centímetros. ¿Ok? Eso es la respuesta. ¿Y a qué parte del espectro electromagnético pertenece esta onda? La parte de microondas, microwave en inglés. ¿Qué sería? Esto. Ya. La pregunta 11 nos dice que un lapicero que tiene un láser emite luz monocromática a una longitud de onda de 600 por 10 a la menos 9 metros. Calcule la frecuencia de la luz. La frecuencia de la luz. Entonces, velocidad entre lambda es igual a la frecuencia. Entonces sabemos cuánto es la velocidad y cuánto es lambda. Entonces reemplazamos, la velocidad es 3.0 por 10 a la 8, la velocidad de la luz, entre 650 por 10 a la menos 9 metros. Y estos vendría a ser a 4.6 por 10 a la 14 Hertz. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Esto voy a eliminarlo. Y bueno, acá esto es la frecuencia. Y por último, la pregunta 12 nos dice que la distancia a la Luna puede ser determinada midiendo un viaje de ida y vuelta de un pulso de un láser emitido desde la Tierra hacia la Luna y reflejado en uno de los espejos que están puestos en la superficie de la Luna, que han sido puestos en la superficie de la Luna durante misiones espaciales. En un experimento, este viaje de ida y vuelta de un pulso es 2.6, o sea, nos ponen el tiempo, 2.6 segundos. Estima la distancia entre la Tierra y la Luna. Ok, no sé cuánto es la distancia, esta es la incógnita, pero sí sé cuánto es la velocidad, ¿no? Igual, 3.0 por 10 a la 8, la velocidad de la luz en el vacío. Y entonces, bueno, de esta ecuación, que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, despejamos la distancia. Entonces la distancia nos debería dar que es no, la distancia debería ser velocidad por el tiempo. ¿Ok? La distancia es velocidad por el tiempo. Reemplazando, la distancia sería 3.0 por 10 a la 8 por 2.6 segundos. Pero antes de reemplazar 2.6 segundos, tenemos que darnos cuenta que esta es el tiempo que se demora en ir y venir. Es decir, el tiempo de ida es 2.6 segundos entre 2. Entonces, ¿cuánto es 2.6 segundos entre 2? 1.3 segundos. Entonces, esto por 1.3 segundos nos debería dar algo de 300 kilómetros, sí, efectivamente. 390.000 kilómetros. Esa es la distancia que, bueno, en base a este experimento ha sido calculada.
Bueno, espero que les haya gustado este video. Sé que ha sido un poco largo, pero vale la pena. Son todos los ejercicios de ese capítulo. Espero que les haya gustado y los hayan comprendido. Igual, cualquier duda que hayan tenido durante este proceso, durante la resolución de estos problemas, me las hacen saber en los comentarios y yo estaré atento a leerlos y responderlos. Gracias.